complicado porque cada cual está pensando en quién gana las elecciones que vienen. Y a veces hay que tomar medidas que pechan con intereses gigantescos y no podemos. Señores empresarios, cada cual es dueño de su pasado, pero la especie a esta altura es responsable de la vida arriba del planeta. Yo no creo en Dios, pero respeto enormemente a la gente que cree. Y una de las cosas que he encontrado en cualquier estudio de antropología, que en cualquier parte de la Tierra y en cualquier época la gente cree en algo, lo que me hace pensar que el hombre es un animal utópico. Necesita creer en algo con fe, que no lo puede demostrar. Yo he visto que quien se acerca a la muerte y tiene una creencia, tiene una especie de dulce consuelo, y si ese es el papel de la religión, aplaudo el papel de la religión. Es decir, estas cosas son muy serias, pero mucho más seria la responsabilidad global que tenemos, porque la naturaleza nos dotó de conciencia. Podemos razonar, somos gregarios, hemos creado civilización. La civilización es la herencia más grande que recibimos, desde aquellos que descubrieron el fuego y la rueda, hasta los que están manipulando la genética de la vida hoy. Todo eso es la solidaridad intergeneracional que recibimos y hace posible nuestra vida hoy con este estándar, con estos recursos. Piensen, un faraón egipcio sería muy poderoso y muy rico en su época, pero no podía tener heladera, no podía tener este telefonito que nos amarga la vida y que nos está robando. Es decir, ese es el esfuerzo de la civilización. No había cardiólogos que te sacaran poco menos del cajón cuando te dan patatú, ni que hablar. Quienes nos hacen los múltiples aparatos, las casas para vivir, los autitos en los que andamos, los que arreglan cuando fallan, los que levantan carretera, eso es la herencia cultural, la construcción de civilización. Por eso, pero cuando traspolamos esa imagen, lo que ha sido vivir para nosotros, nos tenemos que dar cuenta que somos un eslabón de la cadena de la vida y que en definitiva el conjunto de vida que hay arriba del planeta dependen de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Ellas van a sucumbir, esa forma de vida, con todo lo que significa potencialmente, por lo mucho que ignoramos todavía de la ciencia de la vida. Van a sucumbir si nuestra conducta desarrapada nos hace cargo de pensar, ya no a pensar como países, pensar como especie responsable del destino de la Tierra. Tal vez es demasiado prematuro lo que estoy diciendo. Tal vez muchos no me entienden, tal vez muchos más discrepen. Yo no vengo a buscar aplauso. Lo que ando buscando por el mundo es que la gente piense. El hombre y su historia son determinantes para todos los eslabones que hay arriba de la tierra. Ayer me regalaron una pequeña imagen de esa oveja silvestre cimarrón que les queda a ustedes por ahí en la sierra, que no ha podido ser domesticada, está condenada, si no la cuidan, a desaparecer. ¿Quién sabe el tesoro genético que tiene ese animalito en la cadena de la vida? ¿Quién sabe los caracteres que existen
que algún día la ingeniería genética puede trasplantar para esto o para lo otro. Apenas nos estamos asomando al cofre gigantesco del conocimiento de la ciencia de la vida. Y le pongo esto como imagen, y esto está pasando por todo el planeta. Tal vez a conciencia hay que pelear por sostener toda la forma de vida que nos acompañan en este barco. Entonces, liderar es pensar, liderar es influir, liderar es no creerse que uno es dueño de todas las verdades, liderar es tener la humildad de transmitir esperanza y conocimiento a otro. Liderar es saber que algún día nos iremos en un sobre de madera que no tiene bolsillo y que lo único que va a quedar lo que hicimos a favor de la gente, de nuestra propia gente, de los que trabajan con nosotros, de los que viven con nosotros, de los que sufren con nosotros, de los que sueñan con nosotros, de los que existen. Liderar es querer la vida, querer a nuestro pueblo, querer en el fondo de la humanidad, sin idealizarla. Nunca vamos a tener una sociedad perfecta. En los últimos años estamos prostituyendo la imagen de la política, porque la democracia es media novia de la igualdad y promete igualdad, y todos sabemos que la democracia promete pero no cumple. Y entonces jugamos y perdemos la fe en los gobiernos, y perdemos la fe en la política. ¿Y qué nos queda? Nos queda el individualismo y la celda tuya. Y eso es transformarnos en fieras unos contra otros, en lugar de multiplicadores de lo colectivo, que al final es lo único que nos ha dado grandeza. Aprender a no estar solos. En el derecho antiguo de todos los pueblos, después de la pena de muerte, la pena más grave es la timia, la expulsión del grupo. Para varias tribus andinas, para los aymaras, por ejemplo, pobre es el que no tiene comunidad. No es el que no tiene cosas, sino el que está solo frente al mundo. Porque así somos los seres humanos. Por eso, asuman con fe y con confianza su responsabilidad, pero desen, ayúdense a ustedes mismos ayudando a los más débiles, asuman la responsabilidad de vivir, quieran la vida, y si la política está desahuciada, Dios el aliente cree en otra política. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político porque precisa sociedad y la sociedad tiene contradicciones, tiene lío, porque hay clases y hay intereses distintos y porque los seres humanos somos semejantes, no iguales. Siempre tenemos un matiz, aún en el mismo lugar de la historia, y por lo tanto tenemos conflictos, y alguien tiene que administrar los conflictos, y ese es el papel fundamental de la política. Pero la política, y termino, no es una profesión. A los que les gusta mucho la plata, que se rompan el alma, que comercio, una industria, que tiren para adelante, trabajen en la agricultura, que se metan en lo que fuere. Pero hay que correr de la política. Y cualquier partido quiere decir que en la política no hay intereses, no. En la política hay otros intereses, no intereses de plata. La política es un honor, que te elijan para representar es un honor. Uno tendría que pagar
por semejante honor. No es para ganar plata. El político tiene que aprender a vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el papel del político es preservar los equilibrios de la sociedad, generar confianza, humana confianza que es inevitable que el político se equivoque como cualquier ser humano. Pero una cosa es equivocarse de buena fe y otra cosa es joder a la gente. Esa es la cuestión. Entonces, cuiden la carne de la política. Repito, yo no le tengo bronca a la gente que tiene plata o lucha por la plata. No. Le tengo bronca si no paga impuestos. Si anda escapándose por la tangente. Asuma la responsabilidad. Y si más plata tiene, más tiene que pagar. Porque tiene los hombres fuertes. Más tiene que pagar. Sí. Pero que le vaya bien. Pero separémoslos tanto. Separémoslos tanto. La política se pelea por el honor, se pelea por la dignidad, se pelea por el cariño de la gente, por la confianza de la gente, no por la caja fuerte. Que todos los hombres somos lo mismo, no. Hay hombres para una cosa, hay hombres para otra. Y hay que saber elegir dentro de la especie humana y no ser bobo. No le pidamos a la gente lo que la gente no puede dar, porque lo mandamos al fracaso. Ah, pero tiene que ser calificado técnicamente. Sí, no, mirar el alma primero. Porque el técnico se puede contratar, el que sabe, no te preocupes. Pero el alma no se contrata. Y todavía, si es un alma podrida, desesperado por la plata, y es técnico calificado, es peor todavía, porque tiene más capacidad para ganarte. Entonces, hay que cuidar las herramientas de la sociedad, que son los partidos, y generar partidos, cuidarle la salud, y no creer que eso se arregla con plata. Ustedes, si logran pagar poco, van a ver que los que tienen mucha plata se van por otra cosa, se espantan. No, hay que pagar los salarios comunes y corrientes que se pagan en la sociedad y aprender a vivir como vive la inmensa mayoría de la gente. No, que precisa esto, precisa lo otro, precisa vergüenza. Eso es lo que precisa. Precisa querer a la gente. Y no hay ningún derecho porque hay que ser fiel a la historia de la República. Las repúblicas salieron como un grito desesperado contra la nobleza, contra las monarquías, de que había hombres privilegiados por razones de sangre, tenían sangre azul, decían. Nunca vi sangre azul, pero bueno, sangre azul tenían. Los condes, los marqueses, las monarquías. La república es un grito de afirmación de la especie humana, nadie es más que nadie. Y cuando elegíamos un presidente, elegíamos un jerarca, no elegíamos a Dios, no elegíamos a algo intangible, elegíamos un administrador de carne y hueso, y lo elegíamos por un tiempo. Pero ¿qué nos pasa? Se nos mezclaron tradiciones feudales. Hay una cierta cultura que viene del pasado. El gobierno tiene que tener alfombra roja, que hay que tener a los tipos que tocan la corneta, el protocolo, toda una cosa, toda una cantidad de gente que le cuesta al pueblo para hacer nada. Entonces, estamos rodeados de todo eso. Los
presidentes tienen que tener pinta de estatua, parece eso. Todo, no, son unos viejos como cualquiera. Tenemos que desacralizar las relaciones humanas perfectamente y entender que tiene pasiones, tiene defectos, se enamora, en fin, ni más ni menos que cualquier hijo de vecino. Ahora bien, eso es la República, nadie más que nadie, y los cargos son pasajeros y no son definitivos, y no nos creemos que construimos la historia la construyen los pueblos y las sociedades. Hay que trabajar en ideas políticas que rejuvenezcan esta imagen. ¿Por qué? Porque si el lugar de la política no lo ocupan los partidos y la confianza, va a quedar relegado a los outsiders, a los tipos fenomenales, a los salvadores. Y yo no creo en las respuestas individuales. Desde ese punto de vista soy empresarial, creo en la respuesta colectiva. Tiene que haber una barra de gente que te juzgue, que te respalde, que te diga, mira que estás equivocado en esto, que te tienen que aportar tus iguales, que son expresión de la especie, donde vamos construyendo. El liderazgo no significa la sustitución de los porqués que tiene la gente. El liderazgo es más que nada una responsabilidad cuando las papas queman. Pero es democracia en la cotidiana, escuchar, porque la democracia empieza por la oreja antes que por el pico, y el saber está disperso. Por esto, queridos mexicanos, mi abrazo, mi esperanza, ando por el mundo, como despidiéndome, y tratando de influir, de dejar algo en las cabecitas de los jóvenes universitarios que van a tener que necesitar del mundo que va a venir, tratando de que cometan sus errores, pero no los de nuestro tiempo, porque justamente progresar es cometer errores nuevos y aportar algún acierto. Inevitablemente. Mi partido, el género humano, allí donde esté, y el amor a la vida. Gracias. Gracias a todos de todo corazón por el afecto que me han dado. Lástima no tener más tiempo para vivir. Si la vida fuera una pulpería y el pulpero está del otro lado, me gustaría decirle, por favor, sigo otra vez. Muchas gracias nuevamente al senador y expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, por esta interesante charla, por este mensaje que nos deja a los mexicanos, a los tijuanenses, y se lleva, señor, el corazón de los tijuanenses. Muchísimas gracias, despidámoslo como los tijuanenses sabemos hacerlo. Muchas gracias a todos, que tengan ustedes un excelente día.